Buen día. Mi nombre es Sergio Hernández y como líder de este proyecto presento la hoja de ruta estratégica para la modernización de ENSA hacia una infraestructura de datos resiliente y escalable. Esta propuesta no busca simplemente actualizar el sistema de los servidores. Objetivo en esta propuesta es refundar la soberanía de los datos y recuperar la confianza de los ciudadanos, de tal manera de que propongamos una arquitectura de vanguardia con la cual podamos mitigar todos los inconvenientes que ha presentado la organización al día de hoy. ¿Listo? Primero, tenemos un diagnóstico situacional del costo de la inacción. Antes de las soluciones, hablemos de cuál es la crisis actual. La infraestructura de datos heredada de ENSA presenta vulnerabilidades críticas que impactan directamente a la recaudación nacional y la confianza ciudadana. Tenemos múltiples fallos en el sistema, de tal manera que se presentan fallos en cálculos, pérdidas de registros y se presenta una caída de confianza. Cuando presentamos fallos de cálculos, existen errores recurrentes en procesamiento de declaraciones fiscales que afectan los cálculos de los impuestos y generan inconsistencias en los registros. También en la pérdida de registros tenemos incidentes de datos históricos que comprometen la integridad de la base de datos operacional tributaria de la nación. Y por otro lado, en la caída de la confianza tenemos una inestabilidad actualmente de tal manera que la arquitectura técnica se está erosionando. De esta manera se pierde credibilidad institucional y genera descontento en los contribuyentes y las auditorías externas, ¿vale? Para este caso, presentó una arquitectura híbrida o pololíglota. Esta arquitectura híbrida se basa en tener las mejores cosas del mundo Oracle, es decir, un modelo relacional y del mundo no SQL, que en este caso vendríamos a hablar de MongoDB o que puede también ser una DynamoDB. En el modelo Oracle tenemos transacciones críticas que dependan de integridad referencial y consistencia en operaciones tributarias sensibles. Listo, de tal manera que en el modelo Mongo nos permita gestionar volúmenes masivos de logs, auditorías y facturación electrónica, lo que nos da tiempo para poder tener todos los datos en tiempo real. Esto evita que se presente pérdidas en el tiempo de respuesta y sea lo más óptimo posible. Por otro lado, estamos tratando de trabajar una estrategia de resiliencia de 3-2-1. Queremos realizar 3 copias de datos, pues la copia de seguridad va a estar respaldada por 2 respaldos adicionales. Listo, una principal, 2 adicionales. Estas copias deberían estar distribuidas como mínimo en 2 medios de almacenamiento. Lo ideal es que tenga un disco físico y un disco que se encuentre en la nube. ¿Listo? De tal manera que haya una diversificación de los respaldos y nos permita adicionalmente tener una copia offsite, el cual me permite que esté en la nube y se pueda prevenir y dar protección ante desastres. Y finalmente, un backup inmutable. Esto es de tal manera que podamos mitigar las modificaciones y podamos evitar que se presenten ransomware. Esto nos permite tener una protección total. Entonces, esta estrategia garantiza recuperación completa de cualquier tipo de ataque o fallo en la estructura. Por otro lado, en cuanto al tiempo de recuperación de una transacción a una transacción B a una transacción C, lo que tenemos es que queremos tener una replicación continua de transacciones de tal manera de que si se llega a presentar una caída en el sistema, se puedan recuperar dichas transacciones lo más pronto posible. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, tenemos A, B y C. Entonces, si se da una transacción en cualquiera de estos milésimas de segundo, se podría recuperar sin tener ningún problema. Por otro lado, tenemos una métrica de que queremos tener continuidad mejoras continuas, de tal manera que tengamos sus KPIs estratégicos. 15 minutos de máximo de tiempo de pérdida aceptable, 2 horas de tiempo máximo de recuperación de servicio y tener una disponibilidad del 99% del servicio. Con esto
garantizamos de que todas las personas que están implicadas hacia la compañía puedan tener una operación continua y no pierdan tiempo y tampoco presenten las fallas que se presentan actualmente. Por otro lado, también presentamos un sharding y clustering, haremos una partición por año fiscal, un balanceo de cargas automático y una expansión on demand. La partición de año fiscal se cargará de evitar que las consultas se sobrecargan, de tal manera que al hacer el balanceo de cargas se tenga como tal los nodos que se quieren trabajar y no los de años antiguos. Y adicionalmente, se deberá añadir nodos de manera que evitemos el downtime de la aplicación en algún momento. Esto me permite manejar volúmenes masivos y al tenerlos separados en diferentes clústeres me puede garantizar de que la réplica y de los datos sean consistentes y se evite tener pérdida de datos. Por otro lado, se define una multidisponibilidad con una arquitectura AZ. ¿Listo? De tal manera que podemos tener puntos distribuidos a lo largo del mundo, ¿ya? AWS presenta una arquitectura muy similar. Ellos presentan unos data centers que no son físicos, sino son virtuales. Esto nos permite de que cuando haya algún fallo eléctrico, pueda ser por agua, o luz o cualquier tipo de cosa por el estilo, el failover se haga automático y se pueda comunicar con una de las zonas de disponibilidad en menos de 60 segundos, teniendo una sincronización activa que replica de manera continua los datos en tiempo real entre las diferentes zonas ubicadas. Por otro lado, se pretende utilizar la bondad de lo que hoy en día se está llamando una transición de paz, es decir, una plataforma como servicio, en el cual se desea liberar recursos de la innovación que estamos teniendo para evitar las operaciones manuales. En este caso, vamos a tener bases de datos autónomas. Estas bases de datos se pueden autogestionar y se actualizan de manera periódica, sin tener que realizar operaciones de manera manual. Por otro lado, tenemos la reducción de carga operativa, ya que tenemos bases de datos autónomas. Los equipos técnicos encargados de este tipo de tareas se van a encargar de generar valor de otra manera en otros proyectos, garantizando de que el equipo se centre más en generar buenos resultados que en hacer un ajuste de base de datos. Y por último, y no menos importante, tenemos un tema de seguridad integrada. Al tener este tipo de transformación en la nube, Cloud Native, nos permite que el cifrado sea de manera autónoma, las auditorías sean de manera continua y sea un cumplimiento de las políticas de seguridad de diseño, ejecutando parches de manera automática. ¿Listo? Y nos permite que estemos en una versión lo más reciente posible o podemos buscar un espacio que no sea tan completamente hacia el más reciente. Finalmente, este plan se plantea realizarlo en 8 semanas. ¿Cuál es la idea? En las primeras 2 semanas se desea hacer un diagnóstico profundo de cuál es la infraestructura actual. Se van a empezar a mapear las dependencias que son críticas, las que no son críticas, para poder definir cuáles deberían ir completamente en la base de datos relacional, cuáles en la base no relacional. En la semana 3 y 4 de lo identificado se va a realizar un piloto controlado. Entonces se va a empezar a implementar un entorno de prueba con workloads representativos y hacer una validación de los KPIs. Después de esa semana, en la semana 5 y 7, se empezará a hacer la migración de manera gradual. Entonces, lo importante es empezar a migrar de manera gradual, lo que nos implica mayor transaccionalidad y mayor impacto, de tal manera que mitiguemos los problemas más adelante. Y finalmente, se tiene la semana 8 que es irse a producción y hacer optimizaciones. Entonces, en esta semana activamos completamente el ajuste que se planteó, se hacen unos balanceos de métricas y se configura todo lo pendiente de producción para garantizar un 99 de uptime, reducir un 40% de costos y aumentar la confianza, tanto de los usuarios internos como de nuestros clientes externos.
Y eso sería todo. Esta es la propuesta que se tiene para ENSA. ¿Tienen alguna duda?